Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ivonne y es un gusto poder saludarte el día de hoy. Me siento muy privilegiada de poder participar de esta extraordinaria semana de oración del niño y del adolescente. Agradezco a Dios primeramente y al pastor Daniel Tapia y a su esposa por haberme invitado. También a cada uno de los dirigentes del distrito de Iztacomitán. Estoy segura de que será una semana maravillosa y llena de bendiciones de nuestro Dios. Bueno, niños, el día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante y se titula Programando tu software para la eternidad. O sea, el carácter. Vamos a hablar sobre el carácter. Espero que se mire muy bien y no esté al revés y puedan leerlo perfectamente. El carácter. ¿Qué es el carácter? ¿Alguna vez ustedes han escuchado hablar sobre el carácter? Yo creo que sí, o al menos la mayoría de ustedes han escuchado hablar alguna vez sobre este tema. Vamos a hablar sobre eso, pero antes vamos a hacer una oración, ¿ok? Así que voy a pedirle a cada uno de ustedes que puedan inclinar su rostro para orar a nuestro Dios. Cerremos nuestros ojos. Querido Dios, te damos gracias por la oportunidad de poder estar en este lugar para escuchar tu palabra. Queremos aprender muchas cosas de ti y queremos que seas tú quien nos dirija para entender perfectamente y para poder poner en práctica lo que tú nos enseñas. Bendícenos el día de hoy, acompáñanos durante toda esta semana y que tu Espíritu Santo pueda ser derramado sobre todos nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, ¿qué es el carácter? El carácter significa poder controlar tus emociones, tus decisiones, tus pensamientos, tus palabras y tus acciones. O sea, que pasamos por alto las tentaciones que a veces acechan nuestra vida y no consumimos lo que nos puede hacer daño. No miramos lo que también nos puede dañar, ni decimos palabras de las cuales nos vamos a arrepentir. Muchas veces, cuando nos enojamos mucho, podemos decir palabras que hieran a otras personas. Pero en esos momentos, cuando estamos muy furiosos por algo que nos sucedió, porque quizá mi hermanito o algún compañero destruyó una maqueta que tenía yo para la escuela o un castillo de Legos que yo había hecho y me enojé mucho porque lo hizo quizá a propósito, en ese momento es mejor tranquilizarnos, pedirle ayuda a Dios y decir, no quiero actuar en este momento porque probablemente pueda decir palabras que puedan herir a la otra persona y luego yo me arrepienta. O incluso a nuestros papás, a veces también podemos molestarnos por algunas cosas con nuestros papás. Pero tener carácter quiere decir que cuando estamos en esa situación de estrés o de enojo, nosotros decidimos tranquilizarnos y no decir palabras que puedan herir o de las que nos podamos arrepentir. También significa que cuando yo estoy con mi celular y estoy mirando algo en YouTube, porque a veces miramos videos en YouTube, estoy segura, y entonces yo estoy mirando y me sale un video en el que se están peleando. ¡Oh! Hay una pelea allí. Pero mirar una pelea, ¿en qué me puede ayudar? ¿Para qué me sirve mirar una pelea? Más bien, nos daña nuestra mente y nuestro corazón. Cuando estamos en esa situación, es mejor pasar por alto eso y mirar cosas que puedan beneficiarnos mejor. También significa que no vamos a consumir o comer cosas que nos dañen. A veces, quizá tengamos ganas de comer muchas hamburguesas de McDonald's, porque a veces nos gustan mucho. Pero
Tener carácter es decidir no hacerlo porque sabemos que no está bien, porque puede dañar nuestro cuerpo, puede dañar nuestra mente y nos puede incapacitar para poder cumplir nuestras labores del día. Entonces, cuando yo voy a una fiesta donde me traje muchos dulces de la piñata y tengo muchas ganas de comerme todos esos dulces que traje de la piñata, decido no hacerlos en un solo momento, comerme todo. A veces, tener carácter implica sacrificar algunas cosas. Implica sacrificios muchas veces. Y esto es un trabajo de toda la vida. Desde que nacemos, casi hasta que nos morimos. Es un trabajo mío, es un trabajo tuyo y es un trabajo de los papás y de todas las personas que estamos en este mundo. Trabajar en nuestro carácter, porque nuestro carácter es lo único que nos vamos a llevar al cielo. Así es lo único que vamos a llevar al cielo. Y nosotros debemos de trabajar para tener un carácter que sea apto para poder ir al cielo. Así es. Pero nuestra capacidad para decidir, ¿desde cuándo crees que comienza? En ti. ¿Desde las 3 de la tarde? Quizá. ¿O desde las 5 de la tarde? No. Tu capacidad para decidir comienza desde que te despiertas por la mañana. Desde que amanece, tú ya puedes decidir en ese momento hacer lo correcto o lo que no es correcto. Quizá tu mamá en la noche te dijo: bueno, Juan, necesito que mañana te levantes temprano para que te prepares para irnos a la escuela y no se nos haga tarde y para que yo también llegue temprano al trabajo. O tu papá tal vez. Entonces, por la mañana, no tienes ganas de levantarte. Te despiertas, dices: ay, no, está muy cómoda mi cama, mejor me quedo otros 5 minutos o me quedo otros 10 minutos y te quedas allí. Debes de saber que cada vez que tomamos una decisión, estas tienen consecuencias. Así es, consecuencias positivas o consecuencias negativas. Entonces, si yo decido quedarme acostada más tiempo, ¿qué va a pasar? Probablemente no alcance a desayunar y tenga mucha hambre cuando me vaya a ir, porque no alcancé. Probablemente llegue tarde a la escuela y mis compañeros de la escuela me estaban esperando y no alcance a hacer el trabajo para el que ellos me necesitaban y pierda una oportunidad de aprendizaje. Quizá también mamá llegue tarde al trabajo y quizá me den un reporte en la escuela por llegar tarde. Esas serían las consecuencias de una acción muy pequeña que realizamos, pero que no fue la más apropiada. De lo contrario, si yo decido levantarme temprano, entonces tengo tiempo para hacer todo lo que necesito, incluso para beneficiar a los demás. Por ejemplo, ayudar a mamá. Quizá mi mamá necesite que le ayude a preparar el desayuno, o quizá necesite que le ayude a preparar el lonche para papá, o para ayudar a mi hermanito que es más pequeño. Entonces, de esta manera, yo llego temprano a la escuela, cumplo con todas mis obligaciones y también mi mamá y también mi papá. ¿Se dan cuenta? Una decisión tiene consecuencias y todas esas consecuencias debemos de pensarlas cuando nosotros vamos a tomar decisiones. Nosotros ya sabemos lo que está bien y lo que está mal y sabemos que no nos dicen que hagamos lo que está mal para hacernos sentir mal. Tu mami y tu papi no te dicen: no hagas eso porque quieren que te molestes. No, ellos no lo hacen para que tú estés triste o estés aburrido. No lo hacen por eso. Ellos lo hacen porque quieren que tú seas feliz, porque ellos quieren que tú estés bien y que las consecuencias sean siempre positivas. Un joven de carácter es el que posee principios nobles, aunque estos muchas veces implique sacrificios. ¿Saben? Algunas veces nosotros en la escuela podemos tener amigos que nos invitan a hacer cosas que no son tan buenas quizá. Quizá
algunos compañeros nos dijeron, hay que mentirle al profesor de que sí hicimos la tarea para que nos ponga una palomita y nos ponga un 10. Pero no es cierto, al ratito la vamos a hacer. Pero no la hemos hecho, pero hay que decirle que sí para que nos ponga un 10. ¿Tú crees que eso es una buena decisión o es una mala decisión? Bueno, si tú decides mentirle al maestro, quizá tus amigos estén felices y digan, ¡ay, qué bueno! Juanito sí mintió también con nosotros al maestro. Pero eso no es lo más correcto. A veces cuando tomamos las buenas decisiones, entonces quizá implique que nuestros compañeros se molesten con nosotros. Y entonces digan, no, Juanito no quiso echarle mentiras al maestro. Entonces ya no hay que juntarnos con él. Eso quizás sea un sacrificio para ti, pero esa es la mejor decisión que puedes tomar. Todas las buenas decisiones que tú tomes van a tener consecuencias. Y si tú tomas esa decisión de no mentirle al profesor, entonces te va a ir bien y el profesor va a confiar en ti también, porque sabe que no eres un niño que es mentiroso y que él puede confiar en ti. Y quizá te dé alguna oportunidad para que hagas tu tarea después. Bueno, todos los pequeños actos que nosotros hacemos, todos nuestros pensamientos y nuestras acciones son las que forman el curso de nuestra vida. Entonces, si yo quiero ser una maestra cuando sea grande, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que estudiar, tengo que echarle ganas en la escuela, tengo que aplicarme, dormirme temprano quizá para levantarme temprano y hacer todos mis trabajos, alimentarme bien para poder aprender todo lo que debo de aprender y entonces voy a ir a cumplir esos objetivos. O si quiero ser un doctor, o quizá quiero ser un mecánico, o quizá quiero ser ama de casa. Todo eso está bien, pero es bueno que tengas objetivos y que quieras cumplir algo en tu vida. Y entonces, cuando tú ya sabes qué quieres hacer, es lo que debes de hacer en este momento. Debes de trabajar para alcanzar esas metas. Y todas tus decisiones van a formar tu carácter para poder lograr esas metas y esos objetivos. Es muy bueno poder tener metas en la vida. Es necesario que tú y yo podamos tenerlas siempre. Nuestro Dios desea que los dos, que tú y yo y todos los que están en este lugar, podamos mejorar cada día nuestro carácter. Porque ¿sabes qué? Nuestro objetivo más grande y el final es poder ir al cielo. Así es. Poder ir al cielo es nuestra meta principal. Entonces, si yo quiero ir al cielo, igual que si quiero ser una maestra o si quiero ser un doctor, yo debo trabajar para poder alcanzar esas metas. Si yo quiero ir al cielo, entonces voy a trabajar cada día por ser mejor persona, por ser feliz, por permitir que Dios sobre mi vida, porque Dios nos da felicidad, nos da paz en nuestro corazón. Y entonces trabajamos cada día motivados por su amor y por su Espíritu Santo para poder cumplir esas metas que tenemos en la vida. Pero vamos a ver ahora cómo es que se forma el carácter. ¿Tú sabes cómo formar tu carácter? Bueno, en primer lugar, debes de adquirir ideales y principios, como te estaba diciendo hace un momento. Debes de decir, yo quiero alcanzar esto en mi vida. Cuando yo sea grande, quiero ser esto. Y entonces, debes de trabajar para lograr eso. También, todas esas cosas que tu mami y tu papi te han enseñado antes y todas esas cosas que has aprendido en la iglesia, debes de ponerlas en práctica. Y cada vez que tengas que tomar una decisión, sea pequeña, como por ejemplo ayudar a un perrito quizá, un perrito que está en la calle y no tiene comida, y le puedes dar comida,
puedes hacer esa buena acción, puedes tomar esa buena decisión. Y así de cosas pequeñas que tú vas haciendo todos los días, se va formando tu carácter. Y hasta lograr grandes cosas. Por ejemplo, ayudar a muchas personas que necesitan de tu ayuda, que necesitan conocer de Jesús. Cuando nosotros tomamos esta decisión de poder actuar de forma positiva y en bien de los demás, entonces nuestro carácter se está formando. Todas las buenas decisiones que tomemos van a ir formando nuestro carácter. Pero si nosotros no tomamos buenas decisiones y entonces elegimos no escuchar la voz de nuestra conciencia, porque ¿sabes algo? Todos tenemos una vocecita que tenemos aquí y que es el Espíritu Santo el que nos está hablando cada vez que nosotros vamos a tomar una decisión. Pero si yo decido no escuchar esa voz y mejor le digo a mis amigos, pues sí, vámonos a la fiesta donde va a haber alcohol o donde va a haber quizá drogas, no sé, o vámonos si hay que escaparnos de la casa o hay que mentirle a mamá, cosas así. Yo sé que muchas veces vamos a estar en estas situaciones, pero cuando tú decidas hacer lo correcto, entonces estarás formando un carácter verdadero y estarás siendo un joven de carácter. Si no escuchas la voz de tu conciencia y entonces eliges el otro camino que tienes, probablemente vayan a haber consecuencias que no son buenas para nadie, porque no nada más afectan a ti como persona, a ti como niño o como joven, también afectan a tus seres queridos. También le duele a tu mami, le duele a tu papi, le duelen a tus tíos, a tus hermanos cuando tomamos malas decisiones. Entonces, es bueno que podamos pedir consejo de los demás también para poder encaminarnos por el mejor camino que podamos tomar. Ahora, también una de las cosas más importantes que debemos de considerar para adquirir ideales y para saber qué debemos de hacer es utilizar la Biblia. Así es, la Biblia contiene principios y todos los consejos que necesitamos para ser hombres y mujeres de Dios. Así como el tema de la semana, princesas y caballeros de Dios. Cuando nosotros consideramos la Biblia como nuestra guía de vida, entonces podemos estar seguros que vamos a alcanzar nuestras metas de la mejor manera posible. ¿Saben? El día de hoy, ustedes tienen una actividad. No estoy segura si ya la hicieron o si la van a hacer. Pero se trata de elegir personajes bíblicos que puedan enseñarnos si tomaron decisiones correctas y ejercieron su libertad de tener carácter o no carácter. Entonces, yo les voy a dar algunos ejemplos de personajes bíblicos que tuvieron carácter o no tuvieron carácter. Número 1. Tenemos a Moisés. ¿Cuántos conocen a Moisés? Yo creo que todos o casi todos han escuchado hablar sobre Moisés. Moisés fue un líder del pueblo de Dios. Dios lo escogió para que llevara a su pueblo a la tierra prometida. Y gracias a que Moisés fue un buen líder y muchas de las veces intercedió por el pueblo para que Dios lo librara del mal, ellos pudieron llegar a la tierra prometida que Dios les había prometido. ¿Él fue un hombre de carácter o no? Les pregunto, ¿Moisés fue un hombre de carácter o no carácter? Sí, ¿verdad? Él fue un hombre de carácter. Él decidió hacer lo correcto de acuerdo a lo que ya había aprendido. Y
desarrolló un carácter que lo ayudó a liderar el pueblo de Dios para llegar a su objetivo. Número 2. José. José el soñador. ¿Se acuerdan de Moisés? De José, perdón. José fue un muchacho que fue vendido por sus hermanos a unos caminantes que iban para Egipto. Entonces, José fue llevado a Egipto, vendido por sus hermanos, y tuvo que pasar por dificultades muy fuertes durante su vida. Aún así, él decidió mantenerse fiel a sus principios, fiel a Dios, y al final llegó a ser el gobernador de Egipto. Y de esta manera salvó a su familia de poder haber muerto por la hambre por la que estaban pasando. ¿José fue un hombre de carácter o no? Sí, ¿verdad? José fue un hombre de carácter. Otro personaje es Job. ¿Recuerdan a Job? Job fue un hombre al cual se le murió toda su familia, perdió todos sus bienes, su casa, todo lo que había juntado, sus animales, y todo perdió él. Aún así, incluso le dio una enfermedad muy fuerte, pero aún así, él se mantuvo fiel a Dios y siguió confiando en Dios y esperando para que Dios cumpliera sus promesas en él. Al final, Dios también le devolvió todo lo que había perdido y aún más de lo que había perdido. Dios siempre es fiel a sus promesas, y cuando tomamos buenas decisiones y deseamos servir a Dios a pesar de las circunstancias tan difíciles por las que podamos pasar, Dios siempre cumple sus promesas y nosotros siempre vamos a recibir lo mejor porque decidimos lo mejor. ¿Job fue una persona de carácter o no? Sí, Job fue una persona de carácter. Otro personaje también, Sansón. ¿Cuántos recuerdan a Sansón? Ese hombre, el más fuerte de la historia quizá, de todo el mundo. Él fue elegido por Dios para librar al pueblo de Dios de la opresión de otras personas. Pero Sansón lamentablemente no tomó una buena decisión al casarse con una persona que no amaba a Dios. De esta manera, él tuvo que sufrir las consecuencias de sus acciones. Le hicieron cosas muy feas y al final, antes de morir, él se arrepintió. Se arrepintió y le pidió perdón a Dios y Dios lo perdonó. Pero aunque Dios lo haya perdonado, las consecuencias ya no pudieron detenerse. El pueblo de Dios sufrió mucho a causa de eso. ¿Ves por qué es importante tomar buenas decisiones? Las buenas decisiones no solo nos afectan a nosotros. Nuestro carácter también influye en las demás personas, en las personas que nos quieren. Entonces, Sansón fue una persona de carácter al final de su vida, pero no todo el tiempo. Y el no haber elegido bien y el no haber sido una persona de carácter por las cosas buenas y los principios que él ya había adquirido, tuvo consecuencias graves. Otro personaje es Pilato. ¿Cuántos han escuchado el nombre de Pilato? Bueno, Pilato fue una de las personas que participó cuando Jesús iba a morir en la cruz. Él tuvo la capacidad para poder decidir que no mataran a Jesús. Pero él fue indiferente y dijo, pues mejor no me meto con eso y no hago nada. Esa no fue la mejor decisión que pudo haber tomado. Por eso Jesús sufrió mucho y al final murió en una cruz. Fue por nuestra salvación, pero él no tomó una buena decisión. Entonces, ¿él fue una persona de carácter o no? No, ¿verdad? Él no fue una persona de carácter. Otra persona es Judas. Judas fue un apóstol de Jesús también. Y él tuvo la oportunidad de poder conocer a Jesús cara a cara. Conoció todas sus enseñanzas y pudo
pudo tener la oportunidad de tomar buenas decisiones. Pero al final traicionó a Jesús. ¿Él fue una persona de carácter o no? No, ¿verdad? Él no fue una persona de carácter. Y no le fue bien al final. Otra persona es Desmond Doss. Desmond Doss vivió hace muy poco tiempo, no fue hace mucho tiempo. Él fue un hombre que se alistó para ir a la guerra. Pero él había adquirido principios e ideales cristianos. Él sabía que en la ley de Dios dice que no debemos de matar. Y él lo tenía en su corazón, él sabía que eso no debíamos de hacerlo. Seguramente ya miraste la película o la vas a ver, o vas a escuchar la historia. Pero él decidió mantenerse fiel a lo que había creído y a lo que sabía que era lo correcto, aunque eso implicaba arriesgar su vida, porque podía morir. Al no portar ninguna arma de fuego, los demás podían matarlo porque los demás sí estaban usando armas de fuego. Pero su propósito era salvar a las personas que estaban en la guerra y que necesitaban ayuda médica. Él era un médico que podía ayudarlos. Entonces, él decidió no llevar ninguna arma a la guerra y sacrificar de alguna manera su vida y ponerla en riesgo para salvar a otros. Él pudo salvar hasta 75 personas de la muerte. Su vida es un ejemplo para nosotros también. Y todos estos personajes que hemos mencionado son ejemplos de vida que nosotros podemos tener. Y Dios los ha dejado para que nosotros aprendamos de ellos. Jesús quiere que tú y yo seamos felices. Él quiere que vivamos junto a Él para toda la eternidad. Y Él nos pide que podamos ser fieles a Él, no porque quiera que estemos tristes o porque estemos infelices o aburridos, no. Jesús nos lo dice porque Él quiere que yo sea feliz. Él quiere que tú seas feliz. Él quiere que todos seamos felices y podamos ir a vivir con Él en el cielo. Esa es nuestra meta principal. Al final de nuestra vida, Dios quiere que no nos arrepintamos de lo que hemos decidido. Que cuando seamos ancianos podamos decir: qué bien me siento por las decisiones que tomé. Serví a Dios y serví a mi prójimo también. Y entonces estés satisfecho con tu vida. De esta manera, podemos ser más conscientes de lo que vamos a decidir y de lo que va a ir formando nuestro carácter. Porque todas esas decisiones que tomemos van a formar nuestro carácter, que nos va a preparar para cumplir nuestras metas en esta vida y también poder ir al cielo. Elige el camino correcto. Jesús quiere que elijamos el camino correcto para darnos todas las bendiciones que Él quiere darnos. Sé siempre una mujer y un hombre de bien. Elige el camino correcto para que seamos felices al lado de Jesús. Cuida tu mente y cuida tu corazón. Que Dios te bendiga. Ha sido un gusto poder compartir este tema contigo y nos vemos dentro de 5 días otra vez. Que Dios te bendiga. Adiós.